En los primeros rayos del sol que se filtraban por las ventanas de su pequeña panadería, Andrés se levantaba con entusiasmo cada mañana. El aroma a pan recién horneado llenaba el ambiente, anunciando el inicio de otro día de trabajo en su querido negocio. Andrés siempre había sido un hombre apacible, con una sonrisa amable para todos los que se acercaban a su panadería. Sus manos hábiles y su dedicación eran el secreto detrás de los panes más deliciosos de la ciudad. Desde muy joven había soñado con tener su propio negocio, y cada día se sentía agradecido por la oportunidad de hacer realidad ese sueño. A pesar de las largas horas de trabajo y los desafíos que enfrentaba como pequeño empresario, Andrés amaba lo que hacía. No solo se trataba de vender pan. Para él, su panadería era un lugar de encuentro, donde vecinos se detenían a charlar y compartir un momento agradable mientras compraban sus productos. La panadería de Andrés se había convertido en un pilar fundamental en su comunidad, y él se sentía orgulloso de poder contribuir de esa manera al bienestar de sus vecinos. Cada día, al cerrar su negocio, se retiraba con la satisfacción de saber que había brindado un poco de alegría y calidez a quienes lo rodeaban. Sin embargo, lo que Andrés no sabía era que pronto se enfrentaría a la prueba más difícil de su vida, una prueba que pondría a prueba no solo su negocio, sino también su fe en sí mismo y en los demás. La vida tranquila de Andrés se vio repentinamente sacudida por un incidente inesperado que sembró la discordia entre los habitantes de su apacible vecindario. Una disputa insignificante entre dos familias vecinas desencadenó una serie de malentendidos que pronto se convirtieron en un vendaval de rumores y acusaciones. Lo que comenzó como un simple desacuerdo sobre límites de propiedad o ruidos molestos, pronto se transformó en un conflicto que dividió a la comunidad. Las palabras se tornaron afiladas como dagas y las miradas se cargaron de desconfianza. En medio de ese torbellino de tensiones, la panadería de Andrés se convirtió en un lugar de encuentro donde las conversaciones se volvían cada vez más acaloradas. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen del conflicto, Andrés no pudo evitar verse arrastrado por la marea de chismes y sospechas que inundaba su pequeño mundo. Clientes habituales dejaron de frecuentar su panadería, temerosos de tomar partido o de ser asociados con alguna de las partes en disputa. Para Andrés, aquellos días fueron como una pesadilla de la que no podía despertar. Se sentía impotente ante la creciente animosidad que rodeaba su negocio y comenzó a preguntarse si alguna vez las cosas volverían a ser como antes. Sin embargo, ni en sus peores pesadillas imaginó lo que vendría a continuación. En medio del caos que se había apoderado de la tranquila ciudad, Andrés recibió un golpe aún más doloroso: la traición de quienes consideraba sus amigos más cercanos. Rubén y Pablo, dos hombres con los que había compartido risas y sueños desde la infancia, se revelaron como los arquitectos de su desgracia. Fue una tarde sombría cuando Andrés recibió la visita inesperada de Rubén y Pablo en su panadería. Lo que comenzó como una conversación amistosa pronto dio un giro inquietante cuando mencionaron que habían oído rumores sobre su supuesta implicación en el conflicto vecinal. Andrés trató de explicarse, de despejar cualquier malentendido, pero sus antiguos amigos parecían decididos a no creerle. Lo que vino después fue aún más doloroso. En un giro cruel del destino, Rubén y Pablo lo acusaron directamente de ser el responsable de los problemas que estaban enfrentando. Alegaron haber escuchado testimonios que lo incriminaban y amenazaron con tomar medidas legales si no se alejaba del vecindario de inmediato. Andrés sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La traición de aquellos en quienes confiaba lo dejó atónito y desorientado. ¿Cómo podían haberlo abandonado de esa manera después de todo lo que habían compartido? Sin embargo, en medio de su confusión, una pregunta se abría paso en su mente. ¿Qué habría motivado a Rubén y Pablo a traicionarlo de esa manera? La respuesta llegaría más tarde, cuando descubrió la verdadera razón detrás de su traición. Con el peso de la traición de Rubén y Pablo sobre sus hombros, Andrés se vio envuelto en una tormenta perfecta de problemas. Mientras luchaba por comprender la verdadera razón detrás de la traición de sus antiguos amigos, una nueva amenaza se cernía sobre él en el horizonte. Las ventas en la panadería de Andrés habían comenzado a disminuir drásticamente. La atmósfera de tensión y desconfianza en el vecindario había ahuyentado a muchos de sus clientes habituales, dejando su negocio en una situación precaria.
A medida que los días pasaban, las estanterías de la panadería parecían cada vez más vacías, reflejando el vacío que se había instalado en el corazón de Andrés. La angustia de ver su negocio desmoronarse ante sus ojos se vio agravada por las demandas de sus acreedores, quienes comenzaron a presionarlo para que saldara las deudas acumuladas. Cada llamada telefónica era como un recordatorio doloroso de su situación, un eco de la desesperación que amenazaba con consumirlo por completo. En medio de la tormenta que se avecinaba, Andrés se aferraba a un hilo de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad que lo mantenía en pie. Sabía que debía encontrar una solución rápida antes de que fuera demasiado tarde. Pero las opciones parecían escaparse de sus manos como arena entre los dedos. Sin embargo, en su corazón aún ardía una chispa de determinación, una determinación que lo impulsaría a enfrentar la tormenta con valentía y perseverancia. En medio del caos y la incertidumbre que envolvía su vida, Andrés se encontró enfrentado a una encrucijada crucial. Con su negocio de panadería al borde del colapso y las demandas de los acreedores resonando como un eco constante en su mente, sabía que debía tomar una decisión valiente y determinante. Después de largas noches de reflexión y de días en los que el peso de la responsabilidad amenazaba con aplastarlo, Andrés llegó a una conclusión inevitable. Debía dejar atrás su negocio de panadería y buscar nuevas oportunidades en otro lugar. A pesar del dolor que sentía al abandonar el sueño que tanto había luchado por construir, sabía que aferrarse a él solo lo hundiría más en la miseria. Con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y temor, Andrés se dispuso a emprender un nuevo camino. Cerró las puertas de su panadería por última vez, despidiéndose en silencio de los recuerdos y las alegrías que una vez había compartido entre esas paredes. A medida que se alejaba, una sensación de liberación lo invadió, como si hubiera dejado atrás un peso que lo había agobiado durante demasiado tiempo. Con paso firme y determinado, Andrés se embarcó en la búsqueda de un nuevo horizonte. Consultó con amigos, investigó diversas opciones y se abrió a las oportunidades que se presentaban ante él. A pesar de la incertidumbre que lo acompañaba, sentía una chispa de esperanza ardiendo en su interior, una esperanza que lo impulsaba a seguir adelante a pesar de los obstáculos que se interponían en su camino. El camino hacia un nuevo horizonte se extendía ante Andrés, lleno de posibilidades y desafíos. Con determinación se adentró en el desconocido territorio de las oportunidades, dispuesto a explorar cada sendero que se abriera ante él. Investigó diversas opciones y se sumergió en un mar de ideas y proyectos, buscando aquel que resonara con su visión y sus habilidades. Conversó con empresarios locales, asistió a conferencias y talleres, ávido de conocimiento y experiencia que pudieran guiarlo en su nueva travesía. Cada día traía consigo nuevos aprendizajes y descubrimientos. Andrés se encontró inmerso en un mundo de posibilidades, donde cada desafío era una oportunidad para crecer y aprender. A medida que exploraba diferentes caminos, comenzó a vislumbrar un rumbo que parecía prometedor. Sin embargo, el camino hacia un nuevo horizonte no estaba exento de obstáculos. Surgieron dudas y temores en su mente, momentos de incertidumbre que amenazaban con desviar su camino. Pero Andrés se aferraba a su determinación, recordando que cada desafío era una oportunidad para demostrar su valentía y su capacidad de adaptación. Con cada paso que daba, Andrés se sentía más cerca de su destino. Aunque el camino hacia un nuevo horizonte estaba lleno de incertidumbre, también estaba impregnado de esperanza y posibilidades. Y en el corazón de Andrés, esa esperanza brillaba como una luz guía, iluminando su camino y dándole la fuerza para seguir adelante hacia un futuro lleno de promesas. Con cada día que pasaba, Andrés se sumergía más profundamente en su nueva empresa, buscando no solo un medio de subsistencia, sino también una forma de volver a sentirse realizado y pleno. A medida que se enfrentaba a los desafíos de su nueva aventura empresarial, descubrió una fortaleza interior que no sabía que poseía. Se sumergió de lleno en su nuevo emprendimiento, dedicando horas interminables a perfeccionar su arte y a aprender todo lo que podía sobre su nueva industria. A pesar de los contratiempos y las dificultades que encontraba en el camino, nunca perdió de vista su objetivo y continuó avanzando con determinación. Con el tiempo comenzaron a verse los frutos de su arduo trabajo. Las ventas comenzaron a repuntar y la reputación de Andrés como empresario comprometido y apasionado comenzó a crecer.
Sus clientes comenzaron a regresar, impresionados por la calidad de sus productos y el excelente servicio que ofrecía. Pero más allá del éxito comercial, lo más importante para Andrés fue el resurgimiento de su espíritu emprendedor y su confianza en sí mismo. A medida que superaba cada obstáculo y alcanzaba cada nuevo logro, se fortalecía su convicción de que había tomado la decisión correcta al seguir adelante y buscar nuevas oportunidades. Con el resurgimiento de su negocio, también renació su fe en el futuro y en su capacidad para superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Andrés había demostrado una vez más que la determinación y la perseverancia podían llevarlo más lejos de lo que nunca había imaginado, y que incluso en los momentos más oscuros siempre había una luz al final del túnel. Con el paso de los meses, la perseverancia y dedicación de Andrés comenzaron a dar sus frutos de manera tangible. Su nuevo negocio no solo estaba prosperando, sino que también estaba floreciendo más allá de sus expectativas más optimistas. Las ventas continuaban en ascenso, atrayendo a nuevos clientes y fidelizando a aquellos que habían descubierto la calidad y el servicio excepcional que ofrecía. La reputación de Andrés como emprendedor exitoso comenzaba a expandirse más allá de las fronteras de su ciudad, llegando incluso a oídos de potenciales socios comerciales y colaboradores. Pero más allá de los logros materiales, lo más gratificante para Andrés era el reconocimiento del esfuerzo y la dedicación que había invertido en su nuevo negocio. Ver el brillo en los ojos de sus clientes satisfechos y escuchar sus elogios sobre la calidad de sus productos era una recompensa que superaba con creces cualquier beneficio económico. Además, el resurgimiento de su negocio no solo le ha permitido recuperar su estabilidad financiera, sino que también había renovado su sentido de propósito y satisfacción personal. Cada día se levantaba con renovada energía y entusiasmo, listo para enfrentar los desafíos que se presentaran y aprovechar al máximo las oportunidades que la vida le ofrecía. Para Andrés, la verdadera recompensa del esfuerzo no residía en el éxito material, sino en la satisfacción de saber que había sido capaz de superar las adversidades y alcanzar sus metas con determinación y perseverancia. Y aunque el camino hacia el éxito aún estaba plagado de desafíos por delante, estaba seguro de que con su trabajo arduo y su dedicación inquebrantable alcanzaría nuevas alturas y seguiría cosechando los frutos de su esfuerzo. A medida que el éxito de su nuevo negocio se consolidaba, Andrés comenzó a reflexionar sobre el camino que lo había llevado hasta allí y el significado más profundo detrás de sus experiencias. Había aprendido mucho a lo largo de su viaje, no solo sobre los aspectos prácticos del emprendimiento, sino también sobre sí mismo y su verdadero propósito en la vida. Descubrió que cada desafío y obstáculo que había enfrentado en el camino había sido una oportunidad para crecer y aprender. Las adversidades que había superado no solo lo habían fortalecido, sino que también habían moldeado su carácter y le habían mostrado la verdadera medida de su capacidad para enfrentar las dificultades con valentía y determinación. Más allá del éxito material, Andrés encontró un sentido más profundo de propósito en su vida. Comprendió que su verdadera vocación no era solo vender productos, sino también servir a su comunidad y hacer del mundo un lugar mejor a través de su trabajo y sus acciones. Se dio cuenta de que su negocio no solo era una forma de ganarse la vida, sino también una oportunidad para contribuir al bienestar de quienes lo rodeaban y dejar un legado positivo en el mundo. Además, Andrés entendió que las dificultades que había enfrentado en el pasado no habían sido obstáculos insuperables, sino simplemente desvíos en su camino hacia el crecimiento y la realización personal. Cada tropiezo y contratiempo había sido una lección invaluable que lo había guiado hacia donde estaba ahora, más fuerte, más sabio y más decidido que nunca. Con una nueva comprensión de su propósito en la vida, Andrés se comprometió a seguir adelante con determinación y pasión. Sabía que el camino hacia el éxito estaba lleno de desafíos y sacrificios, pero también estaba lleno de oportunidades y recompensas. Y con esa convicción ardiendo en su corazón, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino y seguir adelante hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Con el entendimiento renovado de su propósito en la vida y la determinación firme que lo caracterizaba, Andrés se embarcó en la siguiente fase de su viaje con renovado entusiasmo y confianza. A medida que cerraba el capítulo de su antiguo negocio
y abría las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades, sabía que estaba dando paso a un nuevo comienzo. El amanecer de un nuevo día marcaba el inicio de una era prometedora para Andrés. Se levantó con un vigor renovado, listo para enfrentar los desafíos que le deparaba el futuro con determinación y valentía. Se sentía como un marinero que zarpa hacia horizontes desconocidos, lleno de expectativas y ansioso por descubrir lo que el destino tenía reservado para él. A medida que se adentraba en este nuevo capítulo de su vida, Andrés se comprometió a seguir aprendiendo y creciendo, a nunca perder de vista sus valores y principios y a continuar sirviendo a su comunidad de la mejor manera posible. Sabía que el camino hacia el éxito no sería fácil y que habría obstáculos y desafíos en el camino, pero estaba preparado a enfrentarlos con coraje y determinación. Y así, con cada paso que daba hacia adelante, Andrés se acercaba un poco más a su destino, consciente de que el viaje en sí mismo era tan importante como la meta final. Con un nuevo comienzo ante él, se dispuso a escribir el próximo capítulo de su historia con determinación y esperanza, confiado en que el mejor aún estaba por venir.